Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos están oyendo. Hoy, en este episodio, muy contento de tener a un gran amigo de la infancia, compañero del colegio, excelente profesional, a quien respeto y admiro mucho, nada más y nada menos que Fermín Mármol García, quien es, abogado, por supuesto, profesor de la Universidad de Santa María, director del Instituto de Ciencias Penales de esa misma casa de estudios y, un profesional súper exitoso, no solamente en el área del derecho, sino también en el área de seguridad, que es el tema que vamos a abordar hoy, el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema que no le interesa solo a los abogados, sino a todo ciudadano de a pie, a todo hijo de vecino nos interesa este tema de la seguridad, el cual ha sido una de las diversas razones, una de las principales razones, me atrevería a decir, de esa gigantesca migración que hemos tenido, o gigantesca y lamentable migración que hemos tenido en Venezuela y que ha separado tantas familias y que tanta tristeza le ha generado a nuestro país, pero porque realmente hemos tenido épocas, sobre todo en los últimos años, en este siglo, donde, la verdad que ha sido salvaje la persecución criminal contra el ciudadano, ¿no? Épocas de secuestros express en todo momento, de robos, de homicidios por cualquier razón, en fin, unas situaciones muy graves en todos los estratos sociales, en los asentamientos urbanos informales o barrios, en plena calle, en fin, y eso ha llevado a que Caracas haya sido o siga siendo calificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Si uno googlea en los distintos rankings va a encontrar a Caracas todavía el día de hoy como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, muy agradecido, Fermín, que estés aquí compartiendo conmigo este tema. Y quería comenzar preguntándote tu experiencia en la importancia que tiene la seguridad ciudadana en la cotidianidad, en tu trabajo. ¿Qué importancia le ves tú a este tema? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente es muy emocionante estar con un amigo de primaria, secundaria, del camino profesional. Parece un sueño estar acá y uno recordar cuando estaba en los pasillos del colegio. La Salle, que no se te olvide. Del colegio La Salle de la Colina, somos lasallistas. Sí. La seguridad es parte de las libertades. Sin seguridad no hay libertad. Yo diría, a pesar de que ese es tu tema, el tema constitucional, yo diría que un ser humano sin libertades no es nadie. Y la seguridad da eso. Porque por antagonismo, la inseguridad genera encierro, genera desconfianza, genera distancia, genera ocultamiento. Y un poco más moderno, Rafael, la seguridad evidentemente genera inversión, genera bienestar, progreso, genera modernidad. Y hablar de seguridad ciudadana un poco más elevado también es hablar de seguridad jurídica. Correcto. Y yo creo que es un tema extraordinario que estemos abordando el tema de la seguridad ciudadana, que solo existe cuando tenemos controlados los fenómenos sociales llamados crimen y violencia, y esos fenómenos sociales se controlan a través de otros fenómenos sociales o instituciones sociales como son la educación, la familia y por supuesto un sistema gubernamental y de Estado que nos transite hacia un camino de bienestar.
Correcto. Fíjate, yo quisiera, como siempre hacemos en estos episodios, muy brevemente, porque no es el objeto de describir, no es el objeto de este programa describir lo que tenemos o quedarnos en la crítica, sino más bien concentrarnos en las políticas públicas de la Venezuela que nos merecemos, ¿no? Ahora, en los últimos años hemos tenido, diría yo, una montaña rusa de experiencias en temas de seguridad. Hemos pasado de momentos de pánico y de terror donde la gente no sale, o la gente, digamos, le tiene pánico a la noche, a la madrugada, a momentos donde se ha sentido realmente que hemos mejorado considerablemente en temas de seguridad. Y yo creo en esto hay que ser honestos. Es decir, pareciera que en algún momento de los últimos años se implementaron políticas públicas en materia de seguridad eficientes. No significa que no hayan habido abusos, que no hayan habido violaciones de derechos humanos, que no hayan habido, digamos, carnicerías o atrocidades para la persecución criminal, pero lo cierto es que hoy en día, yo me atrevería a decir, no sé si estoy equivocado, que el caraqueño, y me atrevería a decir, incluso ir más allá del venezolano, se siente más seguro que hace unos años atrás. No quiero decir con esto que seamos un país nórdico donde no hay donde la violencia es esporádica y muy controlada, pero creo que ha habido una mejora en la percepción ciudadana con cierto tipo de criminalidad, sobre todo los llamados secuestros express y los homicidios. Estoy en lo cierto, ¿tú percibes eso de esta mejoría en temas de seguridad ciudadana en los últimos años? Ciertamente, si analizamos rápidamente el siglo XXI, lo que va del siglo XXI, tenemos dos grandes etapas. La etapa 2005 hasta aproximadamente el 2019, donde fue una etapa muy violenta, donde llevó a Venezuela a sitiales de deshonor, sitiales realmente de escala internacional muy negativos. Me refiero al homicidio, me refiero al secuestro, me refiero al tráfico ilegal de drogas y me refiero a la corrupción. Todos esos tipos delictuales son medibles y estuvimos en ranking muy negativos. Y eso se construyó con mucho lamento desde el 2005 y se mantuvo hasta el 2019. Y eso nos llevó a una Venezuela que generó problemas internos y a su vez problemas públicos de falta de inversión en donde los expatriados no querían venir a este país, es decir, de las grandes transnacionales. Pero después del 2019, evidentemente hubo una política pública no conocida, una política pública confidencial por parte de la Rectoría de Seguridad de Venezuela, donde fueron revirtiendo algunos errores estratégicos. Hablo de las zonas de paz, hablo por supuesto del pranato carcelario, hablo también del desmontaje de una criminalidad agresiva y asesina. Y han sido 5 años donde la mano justa, la mano dura del Estado venezolano a través del gobierno ha desmontado las estructuras del crimen organizado violento. Eso es una realidad y hay cómo computarlo. Es decir, Venezuela pudiera haber cerrado el año 2024 con una tasa máxima de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al Estado venezolano, tal vez estaremos en 7 o 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Compáramelo con las ciudades más violentas. Si en Caracas o somos 5 o hay 5 homicidios por cada 100.000, ¿cuánto hay en, no sé, Ciudad Juárez? Sí, sobre 50. Es decir, Venezuela tuvo 74 homicidios por cada 100.000 habitantes. Okay. Comparar una tasa de 5 a una tasa de 74 homicidios por cada 100.000 habitantes nos demuestra que realmente ha habido un éxito. Sí, la ley de desarme, control de armas y municiones se hizo realidad porque sí se desarmó a la población. Fue efectiva. Esa política de desarme ha sido efectiva. Y, por supuesto, había una mano muy dura contra los delincuentes violentos en donde se cuentan por miles los caídos en enfrentamientos contra la autoridad. Y eso evidentemente genera un rescate territorial urbano y rural muy importante. Igual ha pasado con el secuestro, no se puede llevar a tasa, pero sí tabular que en el peor momento tendríamos unos 2.500 secuestros anuales entre secuestros prolongados y breves, o los denominados express, y computamos en el año 2024 no más de 20 secuestros. Es decir, una diferencia abismal. Sin duda. Y el robo agravado, que coloquialmente le llamamos atraco o asalto, que el medio de comisión era el arma de fuego y el empleo de la motocicleta para que pudieran escapar rápidamente los delincuentes.
en donde no queríamos usar teléfono inteligente, un reloj, un anillo, en el tránsito automotor éramos asaltados. Realmente hoy, manejando divisas, no se reportan en las principales ciudades asaltos o atracos a estaciones de servicio de combustible que reciben divisas, tampoco a bodegones, tampoco a casinos, a restaurantes, como en el pasado sí ocurría en playas, en fiestas realizadas en hoteles, que eran robos agravados masivos. Sí, también hay una manifestación de tranquilidad por parte de la ciudadanía, que criticamos que no tengamos acceso a las cifras duras, que no podamos corroborarla como Instituto de Ciencias Penales o determinadas ONG como el Observatorio Venezolano de la Violencia, que dirige Roberto Briceño León. Pero hay hechos palpables, tangibles, de que lo que se ha construido en los últimos 5 años, desde época de pandemia hasta el día de hoy, mejora lo que pasó entre el 2005 y el 2019. Sí, algo se ha hecho bien y hay que reconocerlo. Y las cifras que tú manejas, imagínate, de 74 homicidios por cada 100.000 habitantes, a bajarlo a 5 es un éxito. Y el tema de desarme, yo siento que también lo percibe el ciudadano de a pie. Antes, en efecto, como tú mencionas, en la autopista habían decenas de motorizados que pasaban tocándoles el vidrio de los carros con una 9 milímetros. Todo el mundo tenía una 9 milímetros aquí por lo menos en Caracas o en otras zonas urbanas del país, ¿no? Y yo creo que a lo mejor han sido políticas públicas oscuras que desconocemos, políticas públicas digamos, a lo mejor no tan legítimas o tan sanas como quisiéramos, pero se han logrado algunos resultados. Esto no significa que no hayan problemas de inseguridad. Creo que tenemos muchísimos problemas de inseguridad, y una de las cosas que también percibo, que perciben mis hijos, que perciben los amigos de mis hijos, es que hoy en día los jóvenes le tienen más miedo a la policía que a los malandros. Es decir, los chamos tienen pavor por una alcabala, por todas las cosas que pasan, de que les siembran drogas, les piden cualquier cosa, los matraquean y tal, no sé qué. Es decir, ese tipo de inseguridad ciudadana, donde además tienes unas policías que la gente no conoce y que la gente le teme, pavor. Y es más, inclusive los que estamos ligados a los temas de derechos, les perdemos hasta la pista, los nombres que sí, el DAE, DIGESIM, SEBIN, en fin, van cambiando de nombre a cada rato. Esos policías que salen encapuchados y broma, que la gente le tiene pánico, ¿no? Y yo sé que esto es un tema digamos muy tabú, porque bueno, la gente tiene mucho miedo de hablar de estos temas, pero hay que hablarlo, sobre todo en pro de mejorar, sanear esas instituciones y evitar los grandes abusos. ¿Cómo ves tú ese sector de los organismos de seguridad? Lamentablemente hay una mezcolanza de funciones. Creo que se viola el 332 constitucional. Creo que constituyentista, que es tu área, Rafael, insisto, el tema constitucional, pero el constituyentista, cuando desarrolló los órganos de seguridad ciudadana, dejó varias cosas asentadas. Primero, que son eminentemente de carácter civil. Y segundo, que las funciones estaban perfectamente delimitadas. El numeral 1, un órgano eminentemente preventivo, y el numeral 2, un órgano eminentemente de investigación criminal. Hoy día la policía preventiva investiga, y hoy día la policía de investigación hace labores de prevención. Yo creo que realmente ha sido un gran error. Creo que el constituyentista cometió una omisión de no colocar los órganos de inteligencia en alguno de los numerales, para también poder tener el mapa completo, porque tiene bomberos, tiene protección civil, prevención e investigación criminal, pero faltó seguridad de Estado en el 332 constitucional. Lo digo para cuando en un futuro tú puedas promover temas de reforma, que es tu área, lo consideres, al igual que pudiéramos hablar de otros temas en un futuro. La extradición de connacionales es un tema que deberíamos discutir, si vale la pena tener ese tipo de limitaciones, pero son otro tipo de discusiones. Ahora, ¿qué vemos? Un problema de que los principios de especialidad no se cumplen. El desarrollo de las leyes orgánicas post-2012 fue, a mi criterio, un gran error. Y tenemos hoy día una mezcla de funciones interinstitucionales equívoca, errónea e indebida. Y por otro lado, comparto el criterio de que los jóvenes y los padres de los jóvenes sentimos absolutamente desconfianza cuando nuestros hijos en la mañana, tarde y noche, porque no solo en la noche, circulan por calles, avenidas o arterias express,
y puedan toparse con la policía uniformada y lo que está ocurriendo. Lo sabemos porque lo escuchamos en los salones de clase, lo escuchamos en las fiestas familiares, lo escuchamos en foros académicos. Los muchachos están siendo víctimas de algunos funcionarios inescrupulosos que tienen malas prácticas a los fines de extorsionarlo. Y eso tiene que cesar, tiene que acabar. Es un secreto a voces. Se está hablando como en los inicios de aquella época que hablamos del secuestro express, donde se hablaba de esto en las fiestas, en donde los compadres se ponían de acuerdo para tener una vaca en la casa por si había que pagar un secuestro express. No podemos estar en esto y hay que solucionarlo. Y por otro lado... Déjame nada más interrumpirte ahí, Fermín, sí, pero no pierdas la idea de lo que ibas a decir. Digamos, parte de esto es que estos organismos de seguridad no tienen control, porque, bueno, y esto es harina de otro costal, no lo vamos a abordar en este episodio, los temas, digamos, el Poder Judicial le tiene pánico a las policías. Es decir, aquí los tribunales penales dictan órdenes de excarcelamiento, y no se cumple si la policía no quiere. En fin, hay un pánico del sistema de justicia para lidiar con los órganos de seguridad y defensa del Estado. Entonces se siente que no tienen control. A pesar, y además creo que no ha habido el discurso oficial suficiente, claro, transparente y contundente para ponerlos en su sitio. Yo recuerdo hace poco el fiscal general dando unas declaraciones de que, bueno, que en ese tipo de situaciones que estaba permitido grabar videos y tal, pero bueno, recientemente con los cambios en materia de seguridad ciudadana, cambios de los oficiales en el Ministerio de Justicia, etcétera, bueno, pareciera que volvió la mano dura o volvió el terror, ¿no? Entonces siento que esto es que nadie está controlando a las policías. Y lo grave es que no respetamos las propias normas de rango sublegal. Están las resoluciones de ambos ministerios, Ministerio de la Defensa y Ministerio de Interior y Justicia, que regulan cómo se deben de colocar los retenes policiales o las alcabalas móviles policiales, y ni siquiera las cumplimos. Las propias resoluciones de la Rectoría de Seguridad conjuntamente con el Ministerio de la Defensa. No pueden haber alcabalas móviles o lo que se llaman retenes policiales de una sola institución, tienen que ser interinstitucionales. No se cumple. Entonces seremos un gran país, y tú lo sabes muy bien, cuando hagamos respeto pleno de las normas de rango legal o sublegal. Y parece que la resolución que emite determinada administración, la otra no la cumple. Y bueno, son cosas en las que tenemos que corregir para un futuro. Bueno, vamos a empezar con eso. Es decir, en esta Venezuela que nos merecemos, en la Venezuela que todos soñamos, ¿qué hay que hacer en materia de control policial? ¿Cuáles crees tú que son las principales políticas públicas más urgentes que habría que implementar para mejorar este tema del pánico ciudadano hacia las policías, para tener un mejor control de las policías? Yo no sé si hay que volver a la descentralización de las policías, porque más bien hemos tenido una centralización policial en los últimos años. A nivel de cuerpos de seguridad del Estado, ¿cuáles son las políticas que tú consideras que serían las más necesarias para esa Venezuela que nos merecemos? Lo primero es que en paralelo tenemos que reformar las dos leyes orgánicas, la ley que da nacimiento a la Policía Nacional Bolivariana y la ley que da nacimiento al CICPC y al CENAMEC, para que la Policía Nacional Bolivariana y demás entes policiales uniformados solo se dediquen a labores preventivas, como lo establece el numeral primero del 332 constitucional, y el CICPC y por supuesto el CENAMEC solo a labores de investigación criminal, porque eso requiere principio de especialidad y que los presupuestos, que están realmente muy mermados porque no somos un país rico, sean más eficientes. Número 2, internamente en las instituciones, el tema de asuntos internos, que es las unidades de desviación policial. Hay que reclutar personas de la vieja guardia que vengan exclusivamente a una labor formativa de la policía, pero a la vez una labor de instrucción de expedientes por desviaciones policiales que van desde la amonestación, suspensión o destitución. Como los abogados tienen tribunales disciplinarios, o deberíamos tener tribunales, bueno, debe haber lo que llaman lo que vemos en las películas, el internal affairs. Hoy día son áreas de castigo. Muchas policías mandan allí a los policías que se portan mal porque nadie quiere estar en asuntos internos o en las oficinas de desviaciones. Ahí tienen que estar los mejores funcionarios allí. Y por otro lado, evidentemente, tenemos que rescatar la meritocracia.
No es posible que tengamos en planes supervisorios, en el eslabón supervisorio, que es niveles de junta directiva, personas que no sean civiles, pero por otro lado, personas que se deban a temas políticos partidistas. Si no rescatamos esa meritocracia, vamos a tener problemas en el debido ejemplo. Y por último, el tema de la casa o el alma mater de las policías. Tenemos que revisar muy bien todo el programa académico de la UNES. Sí, exacto. Ahí la formación del policía, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué hay que hacer para formar un buen policía? Sí, primero reclutar a los mejores docentes. Revisar el pensum académico. Tú tienes una universidad que me parece que está bien, que haya desaparecido el Instituto Universitario de Policía Científica, el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana, el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil y le haya dado jerarquía de universidad experimental. Qué bueno. Ahora tienes que hacer nacer las escuelas, la Escuela de Investigación Criminal, la Escuela de Prevención, la Escuela de Seguridad de Estado y la Escuela de Bomberos y Desastres Masivos. Esas escuelas hay que revisar muy bien el pensum para que tengan principios de especialidad y que reporten, por supuesto, a la rectoría de la universidad. Esas escuelas hay que revisar los pensum de estudio y reclutar a los mejores docentes de las universidades públicas y privadas del país para que puedan formar a los muchachos en normativa, amén de la parte práctica que muchos funcionarios retirados o que están en funciones pueden dar las clases. Lo que no puede existir es meterle ideología a la academia, meterle temas político-partidistas, ser sesgado en los docentes, que tú eres blanco, rojo, verde o amarillo, no puedes estar aquí. No, eres el mejor, eres el más capaz. Aquí no necesitamos a usted como docente porque está formando a los futuros pinos allí. Y yo creo que bien vale la pena que trajemos todo en sinergia. Lo importante para quienes nos escuchen es que el cambio puede ser muy fácil y muy sencillo con voluntad política. Rescatar el principio de especialidad, usted lo puede ordenar sin violar la ley y sin reformar la ley. 2, el que usted pueda rescatar rápidamente la meritocracia, que la única manera, Rafael, empezando algo nuevo, es reclutando a gente que está jubilada y que está en perfectas condiciones físicas y espirituales y actualizado, porque tú no puedes mover a las bases para que dirija a las policías, tienes que traer gente ya formada para una transición de la institución, me refiero. Y como vas a hacerlo en el sistema educativo, tienes que reclutar a docentes que ya están jubilados, porque faltan docentes. Y se me ocurre, si hay que mandar gente al extranjero para formarse en las mejores organizaciones policiales del mundo, ¿por qué no? Eso como lo hemos se tenido hizo en la República Civil. Exacto. Y lo otro es las agregorías policiales. Aprovechar todas las embajadas acreditadas en Venezuela para que las agregorías policiales hagan los enlaces para donación de equipos, para donación de cursos. Puedes traer varios docentes a Venezuela de muchos países que te importan y con traer 3 docentes le está dando clase a 500 en clases magistrales. Países que tienen una experiencia afín a la nuestra, como puede ser México, puede ser Colombia. Evidentemente, ¿cuántos docentes de Venezuela salieron a Centroamérica a fundar policías en la República Civil? Bueno, yo creo que va a ser muy sencillo los órganos de seguridad ciudadana resolverlo. Y un tema un poco grueso, que con relación a los órganos de inteligencia. Los órganos de inteligencia pueden sustanciar expedientes. Es una discusión que hay que darla, constitucional y también legal. Muchos somos de la creencia que en ámbito civil de inteligencia, ámbito militar de inteligencia, cuando esa institución se tropieza con presunta comisión de hechos criminales, tiene que compulsar el expediente a fiscalía, pero no lo puede sustanciar. Es decir, los órganos de inteligencia levantan información, la procesan y envían los informes, pero no pueden sustanciar expedientes penales. No pueden ser un órgano de instrucción, de sustanciación. Tienen que desprenderse, mandarlo a la Dirección de Investigación Penal, que es el Ministerio Público, que trabajará el caso con el CICPC. Pero es una discusión de cuál es el papel que deben hacer los órganos de inteligencia. Hoy tenemos todas las policías en Venezuela están investigando de carácter nacional, todas. Entonces tenemos una atomización de funciones de investigación criminal, pero todas también están en labores preventivas. Entonces, yo creo que estamos... O sea, hay una descoordinación y parte, entonces creo que Sí. parte de la función del Ministerio de Interior de Justicia, la coordinación de las fuerzas policiales y que cada quien a su función específica. Y ahí no vas a tener ningún problema de estarte, de alguna manera, solapando, invadiendo las actividades del otro. Es fácil hacerlo. Con voluntad se hace, Rafael. Y hay gente buena en cada una de las instituciones y no es complicado. Ahora,
lo mejor es lo que dijiste tú al principio, cómo generar seguridad y confianza en la ciudadanía. Con esta atomización de nombres y que es imposible hasta para un abogado en el ámbito penal comprender muchas veces los uniformes y las siglas. Eso crea inseguridad. Rato, que si el ONDOF, que entonces, tú sabes, cualquier cantidad de organismos de seguridad con chalecos distintos y tú sabes, uno no los puede ni siquiera identificar ni tener claro cuáles son las funciones, ¿no? Oyéndote, bueno, se me ocurre también los temas de programas de cooperación internacional con países extranjeros que nos ayuden, por ejemplo, no sé, se me ocurren temas de delitos cibernéticos, que no sé, que es un tema... Estás hablando de un tema extraordinario. Claro. ¿Cómo es posible que nuestro continente no haya podido emular a Europa con la Europol? Tenemos la Meripol, pero la Meripol en Latinoamérica por responsabilidades de los presidentes y los gobiernos latinoamericanos, no solo Venezuela. La Meripol es un símbolo. Claro. Nosotros, ¿cuál es nuestra interconexión del hemisferio en investigación criminal? ¿Tú sabes por qué la Meripol no ha podido funcionar? Por temas ideológicos políticos. Claro. Estamos años luz a lo que Europa hizo con la Comunidad Económica primero. Si no nos podemos poner de acuerdo con temas económicos en el hemisferio, con temas de aranceles, soñar con un tema como la Meripol que está allí, que es importante. Tenemos una delincuencia transnacional en el continente, transnacional en nuestro propio hemisferio, y no podemos tener la interconexión real de nuestros órganos de investigación criminal, ni siquiera de la Fiscalía. Yo creo que hay tantas cosas por hacer. Claro. Impulsarlo. Claro, asumir el liderazgo. Venezuela ha sido líder en así como, bueno, en su momento fuimos líderes en materia petrolera y hemos sido líderes en... Al menos fundamos 3 policías centroamericanas desde la República Civil en Venezuela. 3 órganos de investigación criminal fueron fundados en Centroamérica por funcionarios de la Policía Técnica Judicial. Claro, sí, no, porque hoy en día, bueno, al lado de esos actos delictuales de calle que tanto pánico dan, bueno, hay otros que también preocupan mucho al ciudadano, esas clonaciones de teléfono, sí, claro. Clonaciones de cuentas, todo ese tipo de cosas que, bueno, le generan, pueden acabar o llevar a la ruina a cualquier familia, y muchos de esos delitos, bueno, son transnacionales, como tú bien dices, y bueno, para eso hay que trabajar en conjunto, hay que crear redes internacionales, hay que generar organismos internacionales, bueno, generarlos o si es que existen, mejorarlos, ¿no? Pero creo que, es iluso pensar que vamos a combatir el crimen organizado cibernético autónomamente con 10 policías ahí en el 6CP6. O sea, sí. Y Rafael, también explicarle a nuestros conciudadanos, a nuestros amigos, a quienes nos escuchan, en los aulas de clase, en todas partes, por aquí, que tenemos que abordar la falta en Venezuela. No solo los delitos gravosos, los delitos violentos, tenemos que ir a una cultura de que la falta también se aborda. Esa es la tesis de Giuliani, ¿no? Sí, la pequeña transgresión. La pequeña transgresión. Sí, porque que viene de la famosa teoría de las ventanas rotas de la Escuela de Chicago. Nosotros somos un país que nos es muy fácil llegar a los delitos de mediana gravedad rápido, porque la falta a nadie le hace caso. No hay el castigo ejemplarizante o el castigo cultural, si está bien decirlo, y lo digo porque como tú estás en estas lides, así como necesitamos compilar todas las normas sustantivas penales atomizadas en más de 90 leyes vigentes en Venezuela, para que haya un solo código penal que nos dé seguridad jurídica. Ni siquiera un abogado penalista litigante sabe todas las normas sustantivas penales vigentes en Venezuela. Y que además estén bien redactadas, porque y que, todas las normas penales ahora son tan vagas e imprecisas. Bueno, se persigue el neofascismo. Bueno, ¿qué será el neofascismo? Cualquier cosa. Los supuestos hechos planteamientos de hipótesis son muy amplios, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer nacer un código de faltas, Rafael, para que lo tengas tú también previsto allí, que haya un código penal para los delitos ordinarios, especiales u orgánicos, todo un código penal, pero tiene que nacer un código de faltas, porque eso genera un procedimiento para los delitos únicos, un procedimiento único para las faltas, pero de verdad, y eso genera impacto en el área donde uno trabaja, que trabaja teóricamente y académicamente de seguridad ciudadana, porque vas a tener tú
instituciones dedicadas al delito e instituciones dedicadas a la falta. La falta sí puede ser manejada por un tema preventivo, porque la falta es muy local. La falta pueden trabajarla las policías municipales. Ahí tenemos un problema para que sepa. Este es un país de 335 municipios. 335 municipios. Solo tenemos 102 instituciones policiales municipales. Entonces, si la falta se la das a la policía municipal, tienes... Sí, más de la mitad de los municipios. Entonces, eso, por derivación, la Policía Nacional puede tomar la falta. Es decir, en donde la Policía Municipal no esté presente, la Policía Nacional genera el proceso como órgano de instrucción a la falta y apoya a la Fiscalía de Falta. Y lo demás lo trabajaría el 6CPC en los delitos con el Ministerio Público. No, yo siento que esa política que implementó en su momento Giuliani cuando, creo que cambió la ciudad de Nueva York, parte de la teoría es, mira, si tú persigues la falta breve o el delito menos grave, creas un mejor ciudadano y ese mejor ciudadano, evita la proliferación de los crímenes de mayor. Y hablando de la tesis de él, un ejemplo. Él empezó a explicar por qué hay un conjunto de ciudadanos en Nueva York que brincan el torniquete en el metro. Eso no es normal porque es muy económico. Y dijo, señores, aquí tiene que haber una brigada porque cuando se detenga a esas personas van a ver cosas especiales. Oh, sorpresa. Empezaron a detener la gente que brincaba el torniquete, tenía un arma de fuego, tenían cuchillo, llevaban drogas o estaban solicitados. Es decir, están envalentonados porque el ciudadano corriente, el ciudadano normal, no va a serlo en mayoría. Es el que ya realmente está pervertido. Claro. Porque es tan económico que no tienes por qué hacerlo. No es por necesidad, es porque estás envalentonado. El poder abordar la falta, el tránsito automotor, el que te comas la luz del semáforo, el exceso de velocidad, va a traer consigo muchas cosas importantes para investigaciones de el carro hurtado, el carro a lo mejor realmente devastado los cereales, una persona que tiene la licencia anulada, una persona que lleva un arma o drogas o que está totalmente intoxicada, es un peligro social. Y yo creo que es importante en estos países latinoamericanos rescatar la falta, que no lo estamos haciendo y es lo que debemos hacer en un futuro. Claro. Fíjate, es un tema, no quiero entrar en este tema de los sistemas penitenciarios porque de hecho es uno de los episodios que tenemos pendientes, sí, de las cárceles que se merece o que nos merecemos en Venezuela. Pero sin duda, digamos, hay el ciudadano percibe de que de los establecimientos penitenciarios son las universidades del crimen. Es decir, son los a todos se nos quedó grabado pues lo que fue el levantamiento de, digamos, esta, ¿cómo se llama? Tocorón, la ciudad del crimen, claro. Todos los videos que vimos de discotecas, bromas, a todo el mundo se nos quedó eso impactado, ¿no? De hasta dónde dejamos correr esa arruga y llevar a una situación tan grave. Digamos, el control de la criminalidad tiene que estar también presente en la cárcel, es decir, no puede ser el centro de operaciones de las grandes bandas. Las grandes megabandas que tuvimos en el país, no ideologizadas, las grandes megabandas, uno de los sustentos fundamentales fue la cercanía a un establecimiento penitenciario. Claro. Es decir, las megabandas se nutrieron, se fortalecieron con un centro penitenciario controlado por ellos, con cosas que la gente pensara que es fantasía, delincuentes que eran solicitados y voluntariamente ingresaban a la cárcel. El delincuente solicitado por el 6CPC, por la Fiscalía, por el Tribunal Penal, su guarida era el establecimiento penitenciario, entraban solitos y ahí se frean. La gente pensara que eso es chiste. Pasaba. Dos, ¿cómo es posible que hicimos aquí la pernota? Tú ibas el viernes, como muchachas del barrio el viernes a la cárcel y salías el lunes. Porque ese fin de semana venía el DJ, venía el cantante llanero, venía un artista y tú el viernes la gente de la comunidad iba en las radios comunitarias de la región central, se publicitaba, señores, bailanta hoy en la cárcel Tocorón, señores,
Y la gente llegaba a la puerta con sus cavas, entraba. En la PGB, los delincuentes, lo que era el carro del PRAN, tenían motocicletas para recorrer toda la penitenciaría general, que tenía una zona de campo, rural, y motos, los presos. Es decir, lo que tú dijiste, que perdimos el control, fue un diseño de que mientras que tú como PRAN controles la paz aquí, no podemos convivir juntos. Eso fue dantesco, porque el delincuente no tiene palabra, porque no es lo correcto, se rompe la lógica de lo correcto sociológicamente, como lo dice Roberto Briceño. Y bueno, pasaron cosas como lo que vivimos en el Estado Bolívar. Un PRAN ya fallecido, alias Wilmito, un buen día lo condenó una juez superior penal. Esta juez superior penal era la presidenta del Circuito Judicial Penal en el Estado Bolívar, la doctora Casado. Y bueno, Wilmito se sentía envalentonado, apoyado, y me la mandó a asesinar. Y los sicarios empezaron a vigilarla, y lamentablemente un día la hermana de la doctora Casado se lleva el carro y matan a la hermana. Wow. Yo acompañé a la doctora Casada a una reunión con un directivo de una policía nacional en Venezuela. Era la juez rectora penal, claro, la presidenta del circuito penal, como quieramos decirlo, la denominación. Vino al Estado Bolívar, la acompañó en Caracas a la reunión y dijo: mire, lo primero que quiero decirle es que lo mejor es que se ponga a la orden del TCJ, no regrese al Estado Bolívar, y no tenemos cómo protegerla. Su precio tiene cabeza. Eso se lo dijo un director general de una policía en Venezuela. No tenemos cómo protegerla. No puede regresar al Estado Bolívar. Perdimos el control. Yo creo que, gracias a Dios, en estos últimos 5 años ha habido una sensatez en el manejo del crimen y la violencia en Venezuela. Lo único que me preocupa, Rafael, es que no veo la inyección social. Me preocupa que estemos dejando por un lado lo social. El ejemplo típico de la Cota 905, que me gusta repetirlo. Después que usted hizo el desmontaje de la banda del Garbis, del Coqui y de Bampi, y que pudiste tomar ese barrio, en la sucursal del secuestro, por cierto, era la Cota 905. Ahora, lo social, ¿dónde está? Ya montaste allá dentro una notaría, una oficina del SAIME, una oficina del INTT, la Guardería Popular, es decir, el Estado central invadiendo ese tejido social para que el microempresario después te siga. No coronamos. El caso de las favelas brasileñas, en donde estaba el cuartel militar, la estación policial, pero también el Estado invadió. Qué lástima que en Latinoamérica tengamos el gran problema, Rafael, de que el gobierno que sigue no desmonta la política del otro. Esa es la gran tragedia latinoamericana, pero me preocupa que en Latinoamérica tenemos la costumbre de hacerlo muy bien, con la mano dura, la mano justa contra el crimen y la violencia, rescate de las zonas urbanas o rurales tomadas por la delincuencia, pero después el Estado se queda como paralizado en lo social, no invade ese tejido popular, y yo creo que lo que me preocupa es que por razones económicas no tenemos más escuelas, no tenemos doble turno escolar, no tenemos institutos técnicos para que la gente pueda ser electricista, ebanista, carpintero, plomero, mecánico, y no vemos que se está llenando el país de plazas, de canchas deportivas. No está en la parte social lo que me preocupa. Claro, sin duda. Fíjate, para ir terminando con este tema del Tren de Aragua, que se ha politizado ya internacionalmente, ha sido una bandera del presidente de los Estados Unidos para su política migratoria, etcétera, etcétera, donde ha metido lamentablemente a todos los venezolanos en un mismo saco, a todos los emigrantes venezolanos en un mismo saco. Ahora, no, es un tema muy profundo, muy complejo, pero mi pregunta es muy simple. ¿Tenemos algo de qué preocuparnos los venezolanos con digamos, esta vuelta o esta amenaza de regresar al Tren de Aragua para Venezuela? Eso es cierto, es algo de lo que tenemos que preocuparnos. Bueno, nosotros ya hemos hecho algunas estimaciones. Partimos del principio que de seguir este ritmo así, debemos de tener 7.000 retornados en el año 2025. Y estamos, por las cifras iniciales,
estimando entre un 2 al 5% de personas que realmente tienen como oficio el crimen de estos retornados. Es decir, que estamos hablando de un universo tal vez de unos 350 personas de 7.000 que realmente pudieran estar involucradas en temas criminales. Lo que se está haciendo con la recepción de ellos es importante. Se le toma la década dactilar, la huella palmar, prontuarios y antecedentes, domicilio 1, domicilio 2. Están quedando perfectamente reseñados por parte del Ministerio de Interior y Justicia todo el que regresa. Los de bien, para que tengan su cédula y hacerles todo el tema de partidas de nacimiento, porque empezaron a llegar niños. Los que tienen prontuarios policiales, una nueva reseña de dactilar y palmar, y con estos domicilios que ya expliqué, es decir, que quedan bien reseñados. El impacto que veo de los retornados vía aérea no me preocupa para el rebote de crimen en Venezuela, hablando de 7.000 2025. Me preocupa lo que no estamos viendo, los que están retornando por vía terrestre de manera voluntaria, que no sabemos las cifras y no hay el control del Ministerio de la Rectoría de Seguridad con relación a los que retornan por Brasil y por Colombia, porque no les fue bien, porque no pueden llegar a Estados Unidos, porque las cosas cambiaron, y que ese control no lo tengamos. Ese es un gran signo de interrogación. Pero lo que sí me preocupa es que ante el árbol del delito, si podemos simbolizarlo, lo que hemos hecho en estos 5 años, que ha sido muy bueno, es cortar ramas, quitarle la tiña al árbol. Estamos viendo mejor el cielo porque ya no tenemos lo que nos tapa visualmente, pero las raíces que generan crimen y violencia, que es lo social, está allí. Es decir, que alguien va a tratar de tomar la cota 905, las nuevas generaciones. Alguien va a tratar de controlar la zona de Aragua y ser un nuevo tren de Aragua. Es decir, lo social es lo que me preocupa, que tengamos nosotros cíclicamente la violencia lícita contra la violencia ilícita, y ese círculo no lo rompamos, y que siempre estemos en un estatus de represión y la prevención social sea muy débil. Es lo que me preocupa. ¿El tren del agua existe? En Venezuela sí existen, todavía aparentemente están en la región del Estado Bolívar. Está prófugo su principal representante. Por supuesto que hay mucha mitología y mucha fantasía con un tren de Aragua transnacional coordinado por un comando central, porque eso no existe, evidentemente que no. Las células son muy pequeñas, solo que la gente tomó esas siglas para afectar a su connacional y han reclutado a los locales. En Chile se hizo, en Perú, en Ecuador, y por supuesto se hizo en Colombia y en Estados Unidos. Que sí hay venezolanos que inclusive están aplicando el paseo millonario en Estados Unidos. Te chocan por detrás de noche y te secuestran, ya previamente te han estudiado y te tiran tu paseo millonario. Ha ocurrido y en las actas policiales están, sí decían que eran del tren de Aragua, pero es para un psicoterror. No es verdad que el diezmo de lo que ganan en Colombia lo pasan en un comando central. Esa es la parte de la mitología. Claro, está bien. Bueno, fíjate, Fermín, ya la verdad es que interesantísimos estos temas, no los podemos abordar todos en tan poco tiempo, pero me quedo con algo que me encantó que dijiste, que esto es muy fácil de arreglar. Es decir, yo creo que y es lo mismo que sucede en muchos otros de los aspectos que tocamos en este podcast, de que con voluntad política y con políticas públicas serias, modernas, es muy fácil recuperar los estándares mínimos en todos los aspectos que tomamos. Y me imagino que en el tema de seguridad ciudadana, o escuchándote, me quedo esperanzado de que es posible tener unos estándares, básicos, importantes, sólidos en materia de seguridad ciudadana, que permita pues devolverle esa confianza no solo al venezolano, sino también a ese expatriado, a ese inversionista, que pueda ver una Caracas o una Venezuela mucho más segura. Mira, muy agradecido, Fermín. ¿Dónde puede leerte la gente o seguirte en tus redes? Porque bueno, yo particularmente te sigo mucho en todos los programas que grabas. Sé que eres muy activo en las redes sociales. Danos tus direcciones donde puede seguirte la gente. Muchas gracias, Rafael. Ciertamente sobran venezolanos del ayer y el de hoy que quieren colaborar para la reconstrucción republicana, y esa es algo hermoso. Gente que está dispuesta de salir del ámbito privado para prestarle algunos años a la nación para una reconstrucción en todos los ámbitos del país. Y quería cerrar con ese comentario, y gracias por permitírmelo.
Bueno, tenemos la fortuna de seguir sembrando, Rafael. Estamos en la Universidad de Santa María y en la UCB, con algunos salones de clase en ambas universidades, sembrando, como le decimos a los alumnos, quijoteando, ¿no? Porque los molinos de viento, y me gusta repetir eso, los molinos de viento, los gigantes, existen. La ignorancia, el miedo y la injusticia existen y hay que combatirlos. Por eso es que hay que multiplicar Quijote, que salgan 3, 4 Quijotes por salón, es importante. Bueno, estoy en Instagram, por Fermín Mármol García, en Twitter o X por Fermín Mármol, y bueno, a la orden en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Santa María, con todo el gusto, Rafael, y bueno, convencidos de que el futuro va a ser promisor. Gracias Fermín, de verdad que es un lujo tenerte aquí, te lo agradezco muchísimo y bueno, hasta el próximo episodio. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @laquenosmerecemos, o a través de nuestro correo electrónico, laquenosmerecemos@gmail.com.